importante. ¿Qué hacer si vemos violencia intrafamiliar, violencia familiar, que ya no es intrafamiliar, ¿verdad, Marcos? Buen día. Muy buenos días, qué gusto saludarte. Efectivamente, ya no es un tema, decir intrafamiliar, pareciera ser que es un tema ajeno a las familias. Desafortunadamente, los números hablan de que es un tema bastante repetitivo entre las familias y es algo que tenemos que resolver, porque de ahí se está generando la violencia que tenemos como sociedad también. Claro, nos toca a todos, ¿no? Siempre que vemos un caso de pronto de violencia familiar y que siempre nos preocupamos y nos alarmamos cuando hay algo grave, muy grave, ¿no? Que ya pasa un tema de violencia, que incluso una muerte, y nos alarmamos todos, pero en el Inter hacemos oídos sordos, ¿no? Por aquello de no meterme en lo que no me importa, pero la verdad es que sí nos toca a todos, sí es una corresponsabilidad de todos la violencia familiar, Marcos. Marco. Lo que duele más es que en este caso las consecuencias eran evitables si hubiéramos reaccionado a tiempo. Yo creo que no podemos permanecer ni pasivos ni tomar distancia cuando estamos viendo que en nuestras familias cercanas hay algunos indicios de violencia familiar contra la mujer, contra los niños, contra los adultos mayores en ocasión. Y tenemos que denunciar, porque una acción a tiempo evita no solamente daños, no solamente la infelicidad de una familia, a veces evita consecuencias mayores porque hemos tenido temas de asesinatos. Para eso tenemos opciones, tenemos el 089 donde se puede hacer la denuncia anónima y el 911 donde se puede hacer la denuncia formal. Y eso activa algo muy importante, la acción de nuestras instituciones encargadas para poder atender el tema. En el caso de la violencia, no solamente sufren quienes directamente están implicados, incluso el propio responsable de la violencia está sufriendo porque viene probablemente de una disfuncionalidad en su comportamiento, lo que lo lleva a hacer este tipo de actos. Así que todos, absolutamente todos ganamos con una denuncia oportuna, pero ganan mucho más y se evita el daño evitable, el daño posible a quienes están en situación más vulnerable. ¿Quiénes son, Marco, la estadística, quiénes son los que ejercen mayor cantidad de violencia y sobre quiénes? ¿Son los niños, las mujeres o cómo están los números? Mira, da mucha vergüenza, como sonorense te lo digo, me da pena decir que son los hombres, los jefes, a veces en la familia, los que ejercen la mayor cantidad de violencia, por dos razones: por un tema mal interpretado cultural del machismo que no nos los quitamos de encima, y segundo, por la fuerza que tienen, no solamente física, sino a veces económica, sobre la familia, los que ejercen más la violencia. ¿Quiénes son los sujetos que están padeciendo más? Fundamentalmente nuestros niños, y eso se te cae el corazón de dolor, y las mujeres. Son las dos, digamos, grupos de víctimas más recurrentes, y es algo que tenemos que evitar en Sonora. En Sonora, para que tengas una idea, somos líderes a nivel nacional en violencia. O sea, somos de los 5 estados más violentos en términos familiares de todo el país. De todo el país. Es algo que nos debería dar mucha vergüenza y que nos debería de ocupar a todos. Necesitamos hacer una gran alianza entre autoridades y la sociedad para erradicar la violencia, empezando con nuestros hogares. La verdad es que una vergonzosa estadística, donde bien coincido contigo, nos toca a todos accionar. ¿Qué podemos hacer, Marco? ¿Qué están haciendo o qué se puede hacer para poder evitar y bajar estos índices? Porque la verdad es que se nos está golpeando a los niños, a las niñas, a las mujeres, y no está pasando nada, porque además vivimos en un nivel de impunidad impresionante en este país, y evitar o hacer estos cambios desde casa para evitar la violencia familiar te va a evitar a la vez los feminicidios, va a evitar que se presenten asesinatos dentro del hogar. Pero ¿qué hacer? ¿Cómo aportamos? Lo primero, tenemos que entender que la violencia en nuestra familia no es normal.
No es una condición normal, no la debemos de normalizar, no la debemos de aceptar. Segundo, que si existe la violencia y se repite, es porque algo no está funcionando bien. Y no es un asunto de voluntad, no es un asunto de perdonar y dar una segunda oportunidad o esperar que ahora sí cumpla con la palabra el agresor. Al contrario, eso es como que dar mayor oportunidad que el problema crezca y tenga consecuencias. Tenemos que acudir a las personas que nos pueden ayudar desde la prevención, desde el punto de vista legal, denunciando para que el agresor sea controlado, hasta la ayuda profesional, psicológica que requiere el agresor y las víctimas. Entonces, si acudimos al 089-911, también nos pueden orientar de cómo podemos recibir esa protección. Y la tercera, más importante, es que cada quien en nuestra familia tenemos que proponernos ser ejemplo de respeto, de paz y de armonía, porque la mayor educación que puede dar un padre de familia a sus hijos en materia de los comportamientos de respeto es practicándolo, es con el ejemplo. El discurso no puede ser suficiente, se agota rápidamente. El ejemplo, el respeto de tratar a nuestra pareja, el respeto a tratar a nuestros niños, el respeto a tratar a nuestros vecinos, ayuda a que nuestros hijos crezcan con esa educación que es necesaria para enfrentar este terrible problema. Hablando de educación y hablando de lo que nos toca de pronto todos aportar, ¿cómo está el presupuesto para atender la violencia familiar? ¿Cómo, hablando de números, porque finalmente todo tiene que ver con presupuesto, que si una mujer decide denunciar, implica a dónde voy a ir, qué va a pasar conmigo, qué va a pasar con mis hijos, tomando ese valor que pueda tener una mujer que es violentada, que ya pasó por muchos procesos, ¿no? ¿Y está preparado el Estado para atender esto? ¿Se le está invirtiendo? Mira, desafortunadamente la respuesta corta es no. Si no tenemos recursos suficientes para atender la parte correctiva, hay estudios que hablan de que los presupuestos que tenemos son totalmente insuficientes en materia de seguridad y justicia. Hay quienes dicen que de acuerdo a los números, a los estudios hechos en base a evidencia, el presupuesto que debería dedicarse a seguridad y justicia debería ser por lo menos 10 veces mayor del que es actualmente, para tener capacidades mínimas para enfrentar. Y dentro de los presupuestos, el último rubro que se atiende es desafortunadamente el de la prevención. Sin embargo, tenemos buenas noticias. La Secretaría de Seguridad Pública no solamente ha hecho esfuerzos importantes con estos programas como Salva, que está implementando y que ayuda, pues también la Fiscalía ha hecho esfuerzos importantes con programas de respuesta inmediata al respecto. Recientemente el Sistema Nacional de Seguridad Pública reconoció al Estado de Sonora, reconoció al área de prevención de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado como una de las que mejor avanzó en la institucionalización de estas capacidades, pero evidentemente los recursos son muy escasos, no solamente de parte del gobierno, sino también de parte de la sociedad. Pocas instancias se tienen de la sociedad en la atención de este fenómeno tan grande, tan creciente y, como hemos dicho, tan vergonzoso. Así es, Marco, pues un gran reto para todas y todos para poder enfrentar esta situación que nos está carcomiendo la propia sociedad y la propia bienestar a obtener una mejor sociedad, porque lo estamos viviendo y no lo estamos atendiendo de manera correcta. Pero bueno, con este reto y con el compromiso de todos aportar, te agradecemos, Marco, que nos hayas tomado la llamada y por supuesto muy atentos con este tema. Yo nomás terminé diciendo dos cosas. Primero, sí lo podemos resolver si denunciamos para evitar consecuencias. Y segundo, sí podemos cambiar la historia con nuestro ejemplo. Perfecto. Así es, son 2 puntos y muy importantes. La denuncia siempre, la denuncia y después el seguimiento para que se cumplan, pues se atiende esa denuncia, y lo otro sí, el ejemplo, por supuesto que sí. Muchas gracias, Marco. Al contrario, un abrazo. Gracias a Marco Paz Pellat.